La Yakuza de Japón, una organización criminal con más de 300 años de historia que siempre ha estado operando desde las sombras. Recientemente se hizo popular una noticia de que un político que había entrado era un integrante de la Yakuza. Tal vez siempre hayan estado, lo único que ahora podemos verlos más fácilmente. Hoy hablaremos de Megumi Hashimoto, quien recientemente ha entrado a la política y está dando a conocerse por querer solucionar los problemas entre los japoneses y los coreanos Zainichi. Además de todo esto, los problemas de discriminación originados hacia ellos por parte de los japoneses. ¿Quién es Megumi Hashimoto y qué hace en política? ¿Por qué un japonés sale a favor de los coreanos? Porque es de saber que históricamente nunca se han llevado bien. Quédate y nos ponemos al tanto. Alguien tiene que cambiar Japón. Alguien tiene que disolver los malentendidos sobre los coreanos Zainichi, que son coreanos étnicos que viven en Japón, dijo Megumi Hashimoto en una entrevista. Él habla de todo esto en sus redes sociales y todo abiertamente sobre su improbable camino hacia la política. Como ex yakuza, el hombre de 44 años no ganó un escaño en las elecciones de la Cámara de Representantes de Japón, pero su campaña abordó un tema del que muchos en el país étnicamente homogéneo preferían no hablar. En el pasado, el gobernante del Partido Liberal Democrático de Japón ha sido apoyado abiertamente y asociado como Saito Kukai, un grupo ultranacionalista anti-Zainichi. Eriko Yamatani, actual presidenta de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, recibió apoyo financiero del Saito Kukai y cuando se le preguntó si condenaba a grupos tan obviamente discriminados, dijo: "No es apropiado dar comentarios sobre varias organizaciones". El grupo también ha realizado mítines para el ex primer ministro y ya fallecido en un atentado, Shinzo Abe, y que tanta polémica causó. Como grupo minoritario en el país donde el 98% de la población es de etnia japonesa, los Zainichi han sido objeto de discriminación. El presidente de la compañía global de cosméticos DHC usó insultos anti-Zainichi para alardear de cuán étnicamente japonesa era su corporación. En otro caso, una empleada Zainichi demandó a Fuji Corps, una empresa manufacturera, en su lugar de trabajo, después de que se negara a dejar de distribuir panfletos que incluían frases anti-Zainichi como "vete de aquí, Zainichi", aunque Japón aprobó una ley contra la incitación al odio en 2016. Los grupos anti-Zainichi, como Saito Kukai, realizan manifestaciones abiertas y rutinariamente para que los coreanos étnicos abandonen Japón. Esos casos resaltan como algunos todavía los tratan como extranjeros no bienvenidos. A pesar de que los coreanos étnicos han vivido en Japón desde que el Imperio japonés anexó la nación en 1910 y la gobernó hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, muchos todavía ni siquiera se consideran ciudadanos y no tienen derecho a voto a menos que se nacionalicen, lo cual tienen la opción de hacerlo. Mientras el país lidia con una población cada vez más reducida y una economía estancada, los políticos japoneses han intentado relajar su postura sobre los extranjeros étnicos y raciales para resolver su crítica escasez de mano de obra. En 2018, Japón aprobó una legislación que permitía a los trabajadores internacionales, en su programa de capacitación técnica extranjera, para poder trabajar y vivir en el país hasta por 5 años. Pero Hashimoto, un japonés cuya madre es Zainichi, considera que tales acciones son en gran medida ineficaces. Está buscando crear su propio partido político y aprobar leyes que otorgarían derechos de la ciudadanía a los coreanos Zainichi. Nacido de un padre japonés yakuza y una madre norcoreana de tercera generación, Hashimoto está acostumbrado a cerrar la brecha entre las comunidades Zainichi japonesa. Asistió a la escuela secundaria y superior de Corea del Norte en Tokio, donde dijo que fue testigo de la discriminación. Megumi Hashimoto dijo que cuando era estudiante, las niñas solían usar una prenda tradicional coreana conocida como yogori, como la parte del uniforme escolar. Hubo incidentes en los que, mientras viajaban en el tren, les cortaron el uniforme o les escupieron con saliva o chicle. De 1051 candidatos en las elecciones, Hashimoto fue el único que hizo de los derechos Zainichi el centro de sus políticas, pero su falta de experiencia y afiliación a un partido político
especialmente importante ya que se sabe que el gobernante del Partido Liberal Democrático, PLD por sus siglas en inglés, tiene un fuerte control en el panorama político de Japón. Significa que casi no tenía posibilidades de ganar. El PLD mantuvo su mayoría de partido único, aunque algunos miembros notables del partido perdieron escaños frente a partidos de oposición más pequeños. El tema de los derechos Zainichi es tan específico que su campaña recibió poca cobertura mediática. Alrededor de 365.000 Zainichi viven en Japón, aunque algunos estudios dicen que hay más que usan nombres japoneses para evitar la discriminación, algo similar a lo ya hablado con los Burakumin de Japón. Como resultado, los investigadores los contaron como ciudadanos japoneses. Mika Lee, una Zainichi de tercera generación que vive en Seúl, pidió usar un seudónimo por temor a ser atacada en línea. Dijo que notó la desconfianza hacia los coreanos entre los conservadores japoneses y que esto ha aumentado en los últimos años. Entre los problemas que plagan las relaciones entre Japón y la península de Corea está el tema de las mujeres de solaz. Las mujeres y niñas coreanas que fueron forzadas a la esclavitud sexual por el ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Y algunos sobrevivientes han presentado demandas, pero el gobierno japonés ha desestimado tales demandas alegando inmunidad soberana, un principio dentro del derecho internacional que otorga protección a las naciones frente a los tribunales extranjeros. Además, desde que Corea del Norte admitió haber secuestrado a ciudadanos japoneses en los años 70 y 80, el gobierno japonés ha estado exigiendo su devolución. Cabe decir que el señor Hashimoto se salvó de ser examinado en Japón, dado que su padre es japonés. Es más fácil ganarse la confianza de los japoneses a primera vista si eres mitad japonés como Hashimoto, que si eres un Zainichi 100% coreano. Mika Lee dijo que no le importaba en absoluto que Hashimoto fuera un yakuza. Es importante ganarse la confianza del pueblo japonés, o más bien de los conservadores que son la mayoría actual de Japón. Así que creo que es bueno que muestre con orgullo su pasado y no lo oculte, ya que una opinión abierta vale mucho más que quien calla y esconde su pasado. Días antes de las elecciones se rompieron casi una docena de carteles de Hashimoto. Tras el primer incidente, de inmediato presentó un informe de daños a la policía, pero nadie ha sido arrestado por el vandalismo. Además de expresarse ferozmente sobre los derechos de Zainichi, Hashimoto también comparte abiertamente su experiencia poco convencional en delitos violentos, aunque estos antecedentes ayudaron a diferenciarlo de otros candidatos. En general, los votantes lo recibieron con mucha frialdad. A finales del siglo XX, los yakuza todavía estaban vinculados a varios políticos japoneses. Quizás el caso más famoso fue el de Koichi Hamada, un político del PLD conocido por ser un ex yakuza y una figura central en un escándalo de soborno en los años 70. Los escándalos que revelaron los políticos estaban respaldados por la yakuza y continuaron hasta la década del 2000. Pero a medida que los gobiernos locales introdujeron leyes para limitar los poderes de las pandillas, los políticos con afiliaciones criminales han sido rechazados en gran medida a través de la historia de Japón. Como miembro de la yakuza durante 15 años, Hashimoto dijo que no habría hecho nada por su jefe. En Japón dice que ser miembro de la yakuza no es un trabajo, sino un estilo de vida, y él también lo vivió así. A diferencia de otras facciones dentro de la yakuza, Hashimoto dijo que su grupo no respetaba la moral tradicional. Ellos no pelean por respeto. Él tenía otros delitos por los que cumplió condena. Hashimoto dijo que tomaban dinero de las personas débiles. Así que imagínense, ellos robarían o conseguirían que las empresas les pagaran a cambio de protección, es decir, una extorsión. También nos metíamos en peleas con otras pandillas y también les quitaban el dinero. Se negó a dar más detalles sobre otros delitos que cometió, citando posibles ramificaciones legales. Hashimoto dijo que solo dejó la yakuza una vez que se murió su jefe de cáncer de hígado. Su facción se disolvió poco después y cuando Hashimoto salió de prisión, cumplió una condena por extorsión corporativa. No tenía ningún lugar al que regresar. Y dice que todavía le ha tomado mucho tiempo encontrar el lugar al que él pertenece, y en los 10 años que estuvo en prisión todavía sigue buscando su lugar.
dijo el señor Hashimoto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, señores. ¿Creen que algún día Magomi Hashimoto llegaría a ser un político importante dentro de Japón? ¿Cuán son de profundos los tentáculos de la Yakuza dentro de Japón? ¿Y los de Corea del Norte? Muchas gracias. Y recuerda que donde se habla de Mundo Sin Filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!